Amigos y amigas de Ávila TV, regresa tu podcast favorito dedicado al séptimo arte entre películas. Antes de comenzar, agradecerlo pues a la EMPA inicialmente, a Ávila TV, y la invitación es a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ricardo, ¿cómo te sientes en esta segunda temporada? Bueno, muy alegre, muy contento. Volvimos, no nos fuimos. Así es. Y sobre todo porque nos toca ahora venir con más ánimos y sobre todo conversar acerca de los aspectos que intervienen en una película, todos esos elementos. Y hoy le dedicaremos el programa a los directores más influyentes. Pero antes de hablar de los directores, de la cabecilla de cualquier proyecto audiovisual, vamos a que la gente conozca nuestras redes sociales, las mías, @Mariana Yepes en Instagram y Twitter. @Ítaca Náufrago y Náufrago de Ítaca. Y bueno, tenemos nuestras redes del canal, que es @Ávila TV Vibra. Y la EMPA _. Así es. Bueno, hablemos un poquito de los directores. Hablar de directores en el cine, en el plano audiovisual como tal, en realidad. Es como que hablar de la cabeza del proyecto. Siempre ha estado como que esa discusión de que, bueno, sin el director no hay proyecto, sin guionista no hay proyecto. Yo creo que como que todo es un esqueleto, claro, pero las funciones de un buen director siempre marcan la diferencia. Lo que sucede es que los creadores del cinematógrafo, que son los hermanos Lumière, se convirtieron también en los primeros directores de la historia. Entonces, la llegada del tren. Así mismo es. Se considera como que el inicio de todo, además. Sí, y recuerda que entonces fueron los directores, como el caso de Georges Méliès, con esta icónica película El viaje a la luna, con lo que la magia del cine cobra esa fuerza, primero la del relato, una estética también marcada sumamente con Méliès. Además, Méliès es un pionero, además se convierte en uno de los referentes del plano audiovisual, pero también para el teatro, de marcar tendencias con los efectos visuales. Méliès, de verdad... Sí, porque Méliès más bien trae el teatro al cine y, en efecto, como había que darle unos aspectos al cine que sean, por decirlo de alguna manera, diferentes al teatro, él es el que empieza a crear los efectos especiales, empieza a crear una serie de cosas que nos llevan a lo que es el cine de cualquier hoy. Cantidad de realizadores, pues tomando también las referencias con Méliès. Tenemos un Martin Scorsese haciendo una película como La invención de Hugo. Los invitamos a verla, además, sin spoiler, porque por acá no los vamos a dar. Dedicada a Méliès, a su estética. Tenemos algo como el Teatro Negro de Praga, a las tablas también con elementos maravillosos de lo que creó Georges Méliès. Pero también, bueno, hay otros pioneros por allí de la dirección de cine. O sea, hablar de los grandes directores es tocar allí a Hitchcock, a Renoir. Bueno, y no podemos olvidar a Orson Welles. Al señor Orson Welles con Ciudadano Kane. Sí. Tenemos imágenes, además, del Ciudadano Kane, escenas icónicas, de paso. Sí, sobre todo porque Ciudadano Kane fue una de las películas que se hizo viral, hablando de la viralidad de la época. Fue una película también muy controversial, fue una película de autor. Y yo no sé si recuerdas que recientemente se hizo una película, Mank, donde vemos cuál fue todo el proceso. Yo creo que el antes y el después como que nos lo explican en Mank. En realidad por allí como que nos dicen disimuladamente todo lo que marcó Orson Welles para la industria, pues podríamos decirlo, porque una película como Ciudadano Kane, en su época, imagínate tú, aquel lío social, político, y sale este tipo a ser Ciudadano Kane. Así mismo es. Y bueno, vamos hablando un poco de otro maestro del suspenso, otro creador de estéticas en el cine, que es nada más y nada menos que Alfred Hitchcock. ¿Quién no recuerda Psicosis? Por favor. O Pájaros. Los pájaros, además, o sea, todas las películas de terror tienen que ver con Hitchcock, todo el mundo quiere hablar de Hitchcock, pero yo creo que la escena icónica es Psicosis. O sea, ¿quién no se acuerda de la escena del baño? Además, yo creo que Hitchcock marca además también una estética profunda. Además, yo creo que una de las últimas apariciones que vi en homenaje a Hitchcock fue con El Conjuro. Yo sé que no te gusta El Conjuro. ¿Hasta cuándo, Mariana, con El Conjuro? Yo sé que no te gusta El Conjuro, pero vemos elementos muy claros de lo que marcó la filmografía
de Hitchcock. Sí, hay un Ajá. estilo en el terror y en el suspenso y definitivamente tiene el sello de Alfred Hitchcock. Ahora, Mariana, hay otros directores que fueron, digamos, Hablemos de nuestros directores favoritos también. O sea, bueno, como que no nos cartonemos por allí en ver. bueno, a mí particularmente me gusta mucho Quentin Tarantino. ¿Cómo espera? ¿A quién no le gusta Tarantino? Por favor. O Definitivamente sea, Tarantino es Tarantino. dicen Además, que Pulp él Fiction. mismo dice que él roba de otros, pero creo que todos tienen Pero referentes. roba muy bien, porque de verdad que Bueno, por yo ejemplo, no lo creo. Además. a uno de los que él le ha robado, pero se lo ha robado, digamos, sin ocultarlo, es a Sergio Leone, ese gran maestro del cine, del western spaghetti, porque eran western filmados en ese entonces en los estudios de Cinecittà y Yo en confieso Italia. también que a mí una de las cosas que me gusta de Tarantino es el tema que también lo hace muchísimo Tim Burton, lo hace Scorsese, de trabajar con su gente de confianza. Bueno, Además, también lo que pasa es que de catapultar. Yo siento- Tarantino viene de una escuela que no es una escuela precisamente de cine, no se formó porque no existía, o sí existían escuelas de la cine, irreverencia de Tarantino, pero además. en definitiva su escuela fue ver películas, su escuela fue ver cómo otros hacían cine. Bueno, igual que Hitchcock, que en Yo su siento época además sí que no con- había escuelas de cine. Yo siento además que con Tarantino pasa algo. ¿Qué sucede? John Travolta era el niño pop de su época, lo habíamos visto nada más, bueno, con el copete, la cuestión y tal. Pero cuando vemos un John Travolta en Pulp Fiction, claro, yo empiezo a ver las películas de Travolta y yo digo, este tipo era Salvo el hiperacartona. chico de la burbuja de plástico, pero Y allí, o sea, volviendo pero al- todavía no estaba, pero creo que Tarantino le da ese auge a John Travolta y ¿quién no se acuerda del popular baile Con Uma de Thurman. Uma Thurman y John Travolta? Además, el chan, chan, chan. Sí, sabemos Genial, que en este caso genial. Tarantino explota mucho el tema de la sensualidad y de lo sensorial. Ahí también los elementos precisos de la música. Tarantino juega mucho con la imagen y la música, la imagen y el sonido que transmiten elementos y transmiten contenidos, y esos contenidos son los de la emocionalidad. Ahora, bueno, además de Pulp Fiction, no nos estanquemos en Pulp Fiction. Bueno, o sea, Django. tenemos Django, Bastardo sin Gloria, Érase una vez en Hollywood. Además que con Tarantino a mí me pasa algo particularmente, o sea, para nadie es un secreto lo bizarro que es el cine de Tarantino, lo cruel, pero cómo hacerlo cruel, lo bizarro, y uno está muerto de la risa. Con Érase una vez en Hollywood yo estaba muerta de la risa. Sí, pero no. me pongo a ver y yo digo, está ruda la escena, Porque pero estaba muerta de la él risa. mete un humor negro, pero Exacto, que a la vez pero como un es muy humor rudo. es como un humor incluso Exacto. necesario, porque son contenidos fuertes los que él está mostrando allí en Érase una vez Hollywood. Ahora, otro director de mis favoritos, bueno, Christopher Nolan. Y no por la trilogía de Batman, déjame decirte. Bueno, mira, tenemos Interestelar, tenemos una gran película como Memento, Yo vi tanto Memento en la universidad que ya me fastidié. pero es primero porque él Así toma como el tú me tema del tiempo. criticas El Conjuro, yo Pero tengo ¿cómo tú que vas a, decirte pero ¿cómo tú vas a algo de comparar, Christopher cómo tú vas a Nolan? comparar con El Conjuro con cualquier película? La peor película que pueda tener Christopher Nolan, que puede ser Dunkerque, la peor película que pueda tener es mejor que El Conjuro. Pero bueno, siguiendo con... Que nos los digan en nuestras redes sociales. Abramos ese Sí. debate de Christopher Nolan y El Conjuro, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Creo que vas a perder, pero bueno, mira, sobre todo porque él tiene películas que tratan sobre la entropía del tiempo. Hablamos del Origen, una de ellas. Me quedo con El Origen e Interestelar, pues. Para no Bueno, pelear más por Tenet por- también es por una Christopher Nolan. película extraordinaria. Pero hay otra película de él que me gusta mucho, que es una película donde está de protagonista Al Pacino y Sí, Robin Williams, correcto. que esta película Insomnia es como un remake de una película europea. Es una gran película, pero creo que esa estética que aborda Christopher Nolan entre los planos existenciales y Sí, el tema el con tiempo, el tiempo, la psicología. lo también. existencial, creo Exacto. que
eso convierte a Nolan efectivamente en un director de culto. Pero vamos a hablar de uno de tus preferidos, pues. Martin Scorsese, por supuesto. Taxi También, de los Driver, míos. Toro Salvaje, El Lobo de Wall Street, que confieso, con esa, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, con esa película Leonardo DiCaprio tuvo que haber ganado el Oscar. Pienso. Bueno, fíjate, esa es una gran película definitivamente, pero también hay que hablar de sus mejores películas desde la perspectiva de los premios, de los reconocimientos, El Toro Salvaje. O sea, imposible olvidarla. Una joya. Taxi Driver, por Taxi supuesto. Driver, por supuesto. Definitivamente teniendo allí a ese gran Robert De Niro. Y lo que hablábamos también iniciando el programa, la invención de Hugo. Un homenaje además al cine, a Méliès. O sea, bien a Méliès, pero también al cine, esa estética espectacular. O sea, yo creo que Scorsese particularmente con la invención de Hugo se atrevió a hacer lo que no había hecho nunca. Igual que con El Lobo de Wall Street también, pero con la invención de Hugo creo que se atrevió a tocar otra fibra, algo más fantasioso, porque siempre estaba allí la puntita social y política. Algo que intentó de alguna manera Gus Van Sant cuando hizo ese remake de plano por plano. Exacto. De Psicosis, y que efectivamente nunca va a superar a la original. Pero sí, en definitiva, Scorsese es de los que ha rescatado el cine como tradicionalmente se ha hecho, y que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, este cine Marvel, él lo detesta, él dice que eso no es cine. Que no es piensa que eso no es cine y bueno, de alguna manera estoy de acuerdo con él. Pero yo no quiero pasar por alto a alguien que yo, o sea, por él decidí además involucrarme en el tema del cine. No me digas que es Wes Anderson. No, Tim Burton. Bueno, Tim Burton definitivamente un mago además, también. Un mago del stop motion, para mí una de mis películas preferidas de Tim. El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack la tengo como que en mi top 5 de las de Tim Burton, pero me encanta El cadáver de la novia. Definitivamente, y sobre todo teniendo Estoy esperando a Merlina ahorita. A Helena Bonham Carter con lo histriónica que es ella, tanto en la voz como en su gestualidad. Pero no podemos pasar por alto a Wes Anderson. El Gran Hotel Budapest. ¿Qué me dices del Gran Hotel Budapest? Bueno, eso es un espectáculo joya. Además, visual. donde menos es más. Sí. O sea, menos es más. Además que, bueno, a mí una de las cosas por las que más me gusta el Gran Hotel Budapest es porque amo a Ralph Fiennes. Ralph Fiennes no solamente ha hecho a Voldemort, señores. No, solamente a Voldemort, no. Bueno, lo tenemos en películas como El paciente inglés, claro. Por favor, les invitamos a ver las películas de Ralph Fiennes, por favor. Y está también en la lista de Schindler. Exactamente, por favor. No solamente hizo también una media en Manhattan con Jennifer López. No. Hay más filmografía de Ralph Fiennes. Y también hay más películas de Wes Anderson. Pero mira, no solamente están las animadas. Él tiene Mr. Fox e Isla de Perros. Sí. O sea, son películas que también se han convertido en películas de culto. Están dirigidas de una manera muy particular porque no son películas para niños, en definitiva. O sea, Mr. Fox es una película para adultos. Los niños podrán disfrutar la forma, la animación, pero realmente la trama o todo lo que hay allí. Yo creo también que es hora de que nos traslademos también un poquito a América Latina. Sí. A hablar de América Latina, yo creo que indudablemente la trilogía mexicana, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y... Bueno, pero es que yo antes de irme a esa trilogía tengo que hablar, por ejemplo... Guillermo del Toro. Sí, bueno, está Guillermo del Toro. Nosotros tenemos que tener en cuenta mexicana. Que el cine mexicano tuvo un ciclo de oro, ese ciclo de oro mexicano, que dio paso a estos tres grandes, a esta trilogía que tenemos hoy día, y que también le debe mucho al español Luis Buñuel. O sea, por supuesto. Estos directores se nutren mucho de Luis Buñuel, quien estuvo en México, por cierto, y que luego tiene, por decirlo de alguna manera, un gran relevo. Ese gran relevo es Pedro Almodóvar. Hoy le hago honor a Almodóvar con el vestido rojo. Sí. Pero bueno, ahorita hablemos de Almodóvar, que nos vamos a Europa también para hablar un poquito de Mujeres al borde de un ataque de nervios. De Lars von Trier, Mujeres al borde de un ataque de nervios con Almodóvar. Pero quedémonos un momentico también en México. O
sea, sigamos hablando un poquito de México. Creo que es importante tocar además a Alejandro González Iñárritu, a Alfonso Cuarón, a Guillermo del Toro, porque sin duda alguna hablar del cine contemporáneo de los últimos Sí, El años laberinto del es fauno, por hablar ejemplo. de estos tres maestros. Y que por cierto, Birman, Amores viene Perros. Pinocho. ¿Ah? La estás esperando también. Sí, definitivamente. Ya yo vi la de Cenex. Me gustó. Bastante buena. Bastante bueno. Me Además gustó. que respetaron muchísimo el clásico. No voy a caer en las polémicas de la Sirenita actual porque qué fastidio. No, no. Por favor. Bueno, pero fíjate, hablando de estos directores también, no podemos olvidar, por ejemplo, que más hacia nuestros lares, bueno, tenemos a un gran Román Chalbot, Por supuesto. tenemos a un Clemente de la Cerda, pero hablemos un poquito de Vámonos Román al Chalbot. sur también. Ah, bueno, sí. Juan José Campanella con El secreto de sus ojos, por supuesto. Allende. Son una gran filmografía en el sur de nuestro continente. Miguel que Litín. Exactamente, con Miguel Litín. Pero hablando específicamente en este momento sobre lo que podríamos decir uno de nuestros directores icónicos, respetando el hecho de que tenemos allí, no hay que olvidar a la gran Margot Benacerraf, supuesto. que también es la A Fina fundadora. Torres también, Sí, a Fina Torres, por claro. supuesto, Y como también Oriana. tenemos a Solveig Hugestein. Luis Alberto Lamata, por supuesto. Esther Picharalambidis, que no los podemos dejar por fuera, Claro. que actualmente forman parte de la lista de directores que siguen creando cine. Los invitamos a ver. Carabobo, por supuesto. Creo que es uno de los proyectos más importantes Sí. que se han hecho en los últimos años. Y qué buena broma bromelia con Esther. Y también, bueno, Sí. tenemos por allí a Jackson Gutiérrez, una gran film. Bueno, pero es que el podcast se nos queda chiquito para José mencionar Antonio- a todos José los Antonio directores Varela. que tenemos. Pero José vamos a hablar de Antonio esas Varela, películas ¿no? icónicas, como es El pez que fuma. El pez que fuma marca, por decirlo de alguna manera, un antes y un después en el cine venezolano. Vemos allí retratada los ambientes oscuros de esa vida nocturna venezolana, pero además retrata lo social, retrata cómo hay todo un sistema que lleva a unas personas a ser explotadas, como efectivamente se ve allí en El pez que fuma, que se trata de un bar y que es una de la imagen del bar es como un icono del cine venezolano. Antes quedaba en La Guaira, ¿no? Sí, entonces, pero además tenemos Caín Adolescente, La Oveja Negra. Además que hay un cuento particular con El pez que fuma. Yo lo conocí por parte de mi mamá. Mi mamá me dijo, yo fui a La Guaira nada más a buscar El pez que fuma y nunca lo encontré. Nunca. Dijo, Sí. me recorrí la Guaira de pe a pa y nada, no encontré nada. Bueno, miren, nos estamos realmente quedando cortos, Exactamente, Mariana. pero vámonos a Europa. Ya Sí. tú hablabas de Lo que Almodóvar. pasa Hoy es le que hago ya no- honor a Almodóvar. con mi lamentablemente vestuario. ya no nos queda tiempo, ya Exacto. estamos... Pero bueno, hacia Europa yo creo que es indudable hablar de Pedro Almodóvar. Sí, sí. Mujeres al borde de un ataque Pero de no se te nervios. olvide Jean-Luc Godard, por ejemplo, si Supuesto, estamos hablando de además que, Europa. bueno, falleció Recientemente recientemente, falleció, creo que, que bueno, además- decidió él irse. Exacto, con lo que llamamos una muerte digna, practicó Sí. la eutanasia, cansado ya de todo. Sí, sí. Jean-Luc Bueno, Godard. y fíjate, hay algo ¿Cuál es que- tu favorita de Almodóvar, Ricardo? Oye, a mí particularmente hablé con ella. No sé, a mí me tocó mucho la fibra, pero definitivamente, si hablamos de Almodóvar, me reí mucho con Mujeres al borde de un ¿Quién ataque no de se ríe con- nervios. O sea, no. Pepa, la icónica Pepa. Sí, esa Carmen Maura Preciosa. extraordinaria. Dolor y Gloria también Sí. me encantó. Sí. Madres Paralelas, por supuesto. ¿No? Y la También. piel que habito, a pesar de que Sí. no está basada en una obra de él, sino que él hace un guión de un libro, de una novela negra llamada Tarántula, y entonces él hace ese guión. Vemos a un Almodóvar allí muy Total. renovado. Pero bueno, dentro de Europa también, además de Almodóvar, bueno, también tenemos que rescatar a un Lars von Trier, por supuesto. Sí, sí. Una gran lista que los invitamos entonces. Giuseppe en Tornatore. En nuestras redes, ¿cuáles son esos directores europeos predilectos para ustedes? Sí, Así tenemos- que dejamos este debate abierto. Sí, para la Nos próxima despedimos, el tiempo se nos hizo un poquito corto, pero traeremos más cositas por allí. seguiremos hablando de todos estos directores y de todos los géneros y todos los aspectos que tocan el cine. Recuerden nuestras redes, pero sobre todo a nuestro patrocinante, la EMPA.
Nuestras redes sociales, @AvilaTVVibra, @laimpa_bajo. Mis redes personales, @Mariana Yepes en Instagram y Twitter. @Itacanáufrago. Será hasta una próxima ocasión. Entre Películas 2022 también por nuestras redes. Tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte.